dispongo de este triángulo rectángulo cuyos lados valen 4, 3 y 5, y la hipotenusa de este triángulo rectángulo es 5, ¿no? Por ser el lado más largo de todos ellos. Aquí esto es la hipotenusa. Y decimos que esto es el cateto. Un cateto y este es otro cateto. Ahora bien, vamos a diferenciar entre catetos. Este ángulo, que es delta, es aproximadamente 37 grados. Vamos a trabajar con números enteros. Este ángulo es 37 grados, por lo que este ángulo debe ser de 53 grados. Y resulta ser de que para ejemplificar esto, vamos a concentrarnos en el ángulo que está en rojo, y concentrándonos en el ángulo que está en rojo, este cateto, como está pegado al ángulo que está en rojo, recibe el nombre de cateto adyacente. Y voy a escribir entre paréntesis de que se trata del cateto adyacente al de 37 grados. Y este cateto, como está enfrente del ángulo de 37 grados, este sería el cateto opuesto. Y escribo entre paréntesis que se trata de el cateto opuesto a 37 grados. Ahora, la hipotenusa no va a importar si vemos este ángulo o este ángulo, pero lo revisaremos después. Resulta ser de que las divisiones posibles son 6, pero nada más vamos a tomar en cuenta 3. Y el nombre de esas divisiones son las que ahorita voy a escribir. Vamos a definir la división seno de un ángulo, seno al ángulo teta, va a ser igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo teta va a ser igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente del ángulo teta es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, estas son las relaciones trigonométricas y son las más importantes. Hay otras 3, que es básicamente invertir estas fracciones que aquí recién he escrito. Estas se llaman relaciones trigonométricas directas, y es muy importante aprenderse las definiciones. Ahora voy a ilustrar cómo utilizar estas definiciones. Recurrimos a este triángulo que tengo aquí en pantalla y vamos a escribir cuánto sería el seno de 37 grados. El seno de 37 grados, entonces, considerando que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, y el ángulo aquí vale 37 grados, y el cateto opuesto a 37 grados es el segmento CB, eso es 3, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa vale 5. El coseno de 37 grados, esto es una S, el coseno de 37 grados se define como el cateto adyacente a 37 grados, y el cateto adyacente es este que estoy ahora señalando, y vale 4. Y la hipotenusa es de 5. Y la tangente de 37 grados, a ver, tengo un pequeño error, ya está. Tangente de 37 grados se define como el cateto opuesto al ángulo. El ángulo aquí de referencia es 37, el cateto opuesto a ese ángulo es 3, sobre el cateto adyacente al ángulo, que sería 4. Y aquí ya quedan expresados las 3 relaciones trigonométricas directas para el ángulo de 37 grados, y en realidad no importa el tamaño de este triángulo siempre y cuando tengamos esos ángulos internos que son 37 y 53 grados para un ángulo recto, para un triángulo rectángulo.
Bien, he regresado al archivo, a la pantalla del video anterior, y aquí muestro tres triángulos que son semejantes con sus lados respectivos, y el valor del ángulo que es en rojo es de 26.88 grados, y aquí de este lado de la pantalla aparecen los valores de coseno, seno y tangente con base en lo que les presenté anteriormente. En concreto, el coseno 1, bueno, siempre que sea 1, se refiere al triángulo pequeño. Voy a señalarlo un poco. A ver, ahí aparece. Coseno 1 es el segmento AD sobre AF, y el segmento AD, lo señalo ahora, es este cateto del triángulo pequeño, es el segmento que va del punto A al punto D, sobre el segmento que va del punto A al punto F. El cociente de esos segmentos pues es el coseno del triángulo pequeño, que sea cuando te importe este 2 aquí en este archivo se refiere al triángulo mediano, y el 3 se refiere al triángulo grande. Y pueden darse cuenta de que no importa si es grande, pequeño o mediano, el valor es el mismo, lo único que importa es el ángulo. Y lo mismo, aquí aparecen los valores de seno y tangente para el mismo ángulo, y pueden darse cuenta de que seno, coseno y tangente van cambiando únicamente conforme el ángulo cambia. En realidad no importa el tamaño de los triángulos. Repito, este archivo ustedes lo van a encontrar en el link que aparece en la descripción del video.